Rechazo. Gobierno venezolano calificó acciones de presidente Macri y Temer como una amenaza para la región. Denuncia. Juan Carlos Caldera repudió el amedrentamiento de los cuerpos de seguridad contra dirigentes opositores. Emergencia. Más de 80 viviendas afectadas en Táchira dejó el paso de la tormenta Matthew. Recolección del 20%. COPEI exigió al CNE la instalación de centros electorales en el exterior para garantizar la manifestación de voluntades. En busca de la paz, representantes del gobierno colombiano y del Partido Centro Democrático sostendrán una reunión tras el resultado del plebiscito. En suelo charrúa, la Vinotinto ya se prepara para choque ante Uruguay. Falta solo un día, la pasión tropical se adueña de la noche más linda del año. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Amigos, muy buenas tardes para todos. Andrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional negó que haya cometido los delitos en los que se basó la canciller Delcy Rodríguez para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República. Manuel Covela, en vivo y directo, nos amplía la información. Adelante, Manuel, cuéntanos. Buenas tardes. Que desde que fuimos a la OEA acá. Sí, así es, gracias Néstor. Buenas tardes a todos. El presidente de la Asamblea Nacional negó que haya cometido vilipendio, que haya atentado contra el espacio geográfico del país y también rechazó los señalamientos por misoginia. Aún continúa a esta hora la rueda de prensa del presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar entonces al diputado Henry Ramos Ayup. Las denuncias que hicimos hace más o menos 3 meses y para solicitar más urgencia o más celeridad en la activación de los mecanismos que contempla la Carta Democrática Interamericana suscrita por Venezuela. Presidente, estamos en vivo para Televen justamente para que nos comente cuál fue su pronunciamiento respecto a esta denuncia que realizó el día de ayer la canciller venezolana. Estamos en vivo en este momento para que retome, por favor, presidente, que estamos en vivo ahora y quisiéramos su posición frente a lo que fue la acusación que ayer hizo la canciller contra usted en la Fiscalía. Bueno, ayer la canciller formuló varias denuncias en la Fiscalía, todas ellas temerarias, porque señaló como infracciones presuntamente en las que yo me hallo incurso, las contempladas en los artículos 129 y 132 del Código Penal, en ninguna de las cuales me hallo incurso porque se refiere a confabulación con potencias extranjeras para la invasión de la patria, etcétera, etcétera. Basta con leer los 2 artículos para darse cuenta que a ella se lo leyeron, alguien se lo leyó o ella no los entendió, pero estos artículos no tienen nada que ver con la actuación mía como diputado, ni como presidente de la Asamblea Nacional, ni como ciudadano. Y por otra parte, aduce el hecho del vilipendio y citan un par de artículos que son el 149 y el 225, que no se refieren a funcionarios vilipendiados, sino a organismos, a cuerpos, entre los cuales, por cierto, aparece la Asamblea, que esa sí ha sido bien vilipendiada y ofendida por el presidente de la República. Además, la ministra, acompañada de la señora, de la reciclada ministra Ecau, nos acusaron de misoginia, es decir, por el hecho de que critiquemos a una mujer, ellos consideran que es un acto de misoginia. Claro, estas 2 señoras ignoran, como casi todo lo que dicen o hacen, que el hecho del sexo de un funcionario no es ni atenuante ni eximente de responsabilidad penal, que quien delinque, sea hombre o mujer, civil o funcionario público, tiene que ser enjuiciado y castigado. Y citaba yo a poco el ejemplo de la cárcel del INOF, donde están recluidas una gran cantidad de personas del sexo femenino que han sido enjuiciadas y sentenciadas por la comisión de delitos. Repito, nadie se puede escudar detrás del sexo, y mucho menos si es funcionario público,
para estar exento de la crítica o para no ser denunciado por los delitos que hubiese cometido en el ejercicio del cargo. Ahora, misógino es este gobierno que apuesta a una enorme cantidad de mujeres venezolanas, a casi todas, a hacer cola, a que no consigan alimentos ni para ellas ni para sus hijos, a que no tengan medicinas para curar su enfermedad. Eso sí es misoginia. Bien, son entonces declaraciones que pronuncia a esta hora el presidente de la Asamblea Nacional, negando los cargos en los cuales se basó la canciller de la República, Delcy Rodríguez, para presentar este lunes una denuncia en contra del diputado en la Fiscalía General. Nosotros con esta información devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel. Continuamos con más. La Cancillería de la República rechazó las declaraciones de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, pues las califican como una amenaza. Mediante un comunicado, la canciller Delcy Rodríguez, que dice que las advertencias sobre la condición de Venezuela en el Mercosur constituye una demostración de la intolerancia política e ideológica de dos gobiernos de derecha que pretenden atacar al gobierno venezolano para justificar mediante artimañas antijurídicas su proceder antidemocrático y destructivo. En el texto añaden que la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio legítimo de la presidencia pro tempore de Mercosur, rechaza las agresiones que pretenden implosionar y destruir el Mercosur. Por último, exige respeto y exhorta a que ajusten su comportamiento al estricto apego de los tratados fundacionales de este organismo regional. Juan Carlos Caldera, representante electoral de la MUD ante el CNE, denunció presunto amedrentamiento por parte de funcionarios del SEBIN. Mauri Aldana está en la sede del Ministerio Público y nos cuenta más. Buenas tardes, en compañía de Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUD y coordinador nacional de Primera Justicia, Juan Carlos Caldera introdujo formalmente un documento ante el Ministerio Público basado en el pronunciamiento que hizo el día de ayer el diputado Tomás Guanipa en el estado Zulia, alertando sobre un presunto plan por parte del SEBIN para involucrarlo en hechos de violencia. En virtud de la grave denuncia que ha puesto el diputado Tomás Guanipa y en virtud de los antecedentes que han ocurrido, por algo está injustamente detenido John Goycochea, por algo está injustamente detenido Carlos Melo, por siembra de explosivos y armas a ellos. Como dicen, ante esta situación del pasado que ocurrió, en donde están ellos detenidos, y ante esta amenaza, nos toca responsablemente presentar ante la Fiscalía General la denuncia al caso. Julio Borges consideró que los dirigentes de la MUD se han convertido en el objetivo del gobierno. Estamos a 20 días de la recolección del 20%. Nuestra agenda es la misma, no son las armas, no son los explosivos, es la paz del voto, la paz donde todos ustedes y todos nosotros podamos opinar cuál es el futuro que queremos para el país. No hay mejor diálogo en Venezuela que permitir que todos los venezolanos voten y tengan la oportunidad de decir cuál es la Venezuela que viene. Juan Carlos Caldera, representante electoral de la MUD ante el CNE, consideró que el gobierno intenta sembrar miedo a través del SEBIN de cara a la recolección del 20% y exigió celeridad al Ministerio Público en torno a esta denuncia que realizaron el día de hoy. Es nuestro aporte hasta ahora. Ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. Venezuela deplora las acciones del gobierno de Guyana para desconocer los compromisos internacionales del Acuerdo de Ginebra de 1966, que rige con su fuerza normativa la contención sobre Guyana Esequiba. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la República Bolivariana de Venezuela ratifica a los pueblos del mundo su indeclinable compromiso con la paz y el derecho a este reclamo territorial. El texto destaca a 117 años del fraude sufrido por nuestra República, ejecutado por las acciones de agentes imperiales que despojaron de parte del territorio nacional. Deplora una vez más las absurdas e irracionales acciones del gobierno de Guyana para desconocer sus compromisos internacionales y perturbar el mecanismo de buenos oficios. Nuestro país ha solicitado a la ONU reactivar este mecanismo de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde rige y enmarca su participación en esta controversia territorial con una solución amistosa, práctica y satisfactoria para ambas partes. Y en Colombia, las delegaciones conformadas por representantes del gobierno y del Partido Centro Democrático a favor del no en el plebiscito mantendrán una primera reunión para establecer la agenda a seguir tras los resultados de las votaciones del pasado domingo para refrendar los acuerdos de paz con las FARC.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos designó a la canciller María Ángela Holguín, al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y al ex jefe negociador de las FARC, Humberto de la Calle, como voceros en representación del gobierno. Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe indicó que en la comisión del no estarían los senadores Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Oscar Iván Zuluaga. Ante la situación, Santos resaltó que Colombia necesita unidad nacional. Tenemos que dejar atrás las rencillas, los odios y la polarización que tanto daño nos hace. Por eso recibo con entusiasmo la designación de 3 voceros del Centro Democrático para sentarse a dialogar y llevar a feliz término el proceso de paz. Se espera que la reunión se realice hoy en un sitio aún por definir y en las que las delegaciones elaborarán un repaso de los puntos del acuerdo que deberían ser reconsiderados. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, expresó que se encuentra partidario de que se otorgue amnistía a un grupo de guerrilleros de la FARC que no hayan cometido delitos graves. Nosotros no nos oponemos, nos parecería conveniente que aquellas personas de la FARC, de la lista de aproximadamente 5.700 que ha presentado el señor general Flores, si el gobierno lo considera conveniente, les entregue amnistía a los que no estén incursos en delitos atroces. Durante una participación en la plenaria del Senado, Uribe también manifestó que los integrantes de la FARC deben recibir protección efectiva. Esto ante su preocupación por la situación jurídica de los guerrilleros. Bien amigos, hacemos nuestra primera pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros. Ya venimos. COPEI exigió al CNE la instalación de centros electorales en el exterior para el proceso de recolección del 20% de voluntades del referéndum revocatorio. El máximo representante de la Tolda Verde, Roberto Enríquez, presentó la solicitud en el organismo comicial a través de una carta dirigida a la titular de la institución, Tibisay Lucena. Estamos exigiéndole al Poder Electoral que active, que aperture los centros para las captahuellas, para la recolección de voluntades de los compatriotas que viven en el exterior, puedan ellos ejercer su soberanía también. Estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos con derecho a voto en Norteamérica, en Suramérica, en Centroamérica, en Europa, incluso en Asia. Es que ellos no tienen derecho. Enríquez destacó que en las próximas mesas técnicas la oposición solicitará al Poder Electoral que amplíe la cantidad de máquinas y el ámbito nacional y no regional para la recolección de voluntades. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó que se pondrá en marcha un plan estratégico para determinar las incidencias delictivas de los operadores del sector de telecomunicaciones. Reverol manifestó que en primer lugar se realizará la reconexión de los lugares que han quedado desconectados, víctimas de la delincuencia. Este se realizará en varios vértices. Habrá una reunión el lunes a las 9 de la mañana con la Seguridad para articular de manera regional las incidencias que se presenten en la afectación de este servicio y por último un vértice que tiene que ver con el seguimiento y control de todas las acciones que se van a implementar, así como también hacer una mesa de trabajo una vez al mes para hacer seguimiento de todas las acciones que se van a llevar a cabo y poder garantizar la seguridad integral de este importante servicio a todos los operadores de las telecomunicaciones. Es importante también coordinar con los cuerpos de policía, el acompañamiento en cuanto a las reparaciones, mantenimiento de las antenas y todo el sistema pues, de la fibra óptica que funciona en el país, tanto la pública como la privada, y atender todas las incidencias que sean necesarias. Por eso que en el día de hoy estamos concluyendo e informando este importante plan estratégico para el servicio de seguridad de los operadores de telecomunicaciones y la creación de este 0800 y la Dirección de Seguridad para las Telecomunicaciones. Un hombre de 39 años fue hallado sin vida con varias heridas de arma blanca dentro de su apartamento en Palo Verde, aquí en Caracas. Euclides Sotillo se encuentra en el lugar donde ocurrió el crimen y nos amplía todos los detalles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, en las Residencias Italia de la avenida principal de Palo Verde ocurrió el crimen de Jorge Rengifo, de 39 años. Según familiares, la víctima fue encontrada apuñalada en ropa interior
por un inquilino que vivía en el inmueble. Al parecer los vecinos escucharon gritos en el apartamento, pero nadie se metió. El que entró le dio tiempo hasta de bañarse en el inmueble, porque como había mucha sangre, se bañó en el inmueble y se fue. Él dejó la ropa que vestía, no la pude ver totalmente, pero era con una ropa sucia, unos zapatos pequeños. De hecho, en el piso había marcas de huellas de zapatos donde parecía que era una mujer. Él tenía las habitaciones alquiladas. ¿Vivía solo y alquilaba habitación? Y alquilaba su habitación. ¿Quién vivía ahí? Dos personas más, dos caballeros, un universitario y otro señor. También este lunes en la avenida principal de Los Cortijos, en el municipio Sucre, fue ultimado de 3 tiros tras ser víctima de robo por una pareja de motorizados, Edrey Alexander Armas, de 24 años. Bueno, demasiado humano, ser humano que a lo mejor venía de su trabajo o iba para su trabajo. Eso no debería pasar en este país. Vale destacar que en menos de 24 horas 2 hombres fueron asesinados casi en simultáneo para robarlos en 2 urbanizaciones del municipio Sucre. En Palo Verde, Euclides Sotillo, Noticiero Brevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Y en el estado Carabobo, la Policía Municipal de Guacara capturó a una maestra de primer grado que engañaba a sus alumnos para que sustrajeran prendas de oro de las viviendas de sus representantes. La conducta fue detectada por las autoridades de la unidad educativa Félix Ramón Duque. Tras recibir la denuncia, la Policía Municipal detuvo a la maestra, quien tenía en su poder una cartuchera con varias prendas de sus alumnos. Tenemos un aproximado de 15 niños y sus representantes quienes han acudido a esta oficina a declarar al respecto. Según las investigaciones, esta docente había sido expulsada por realizar delitos similares en otros 2 colegios. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Y al regreso, Santa Visita. Papa Francisco realizó recorrido por Amatrice tras terremoto. Los detalles en breve. Continuamos con las informaciones. El presidente del Instituto de la Salud del Estado Anzoátegui, Eduardo Martínez, informó sobre el primer presunto caso de difteria en una niña de 4 años, quien presentó los síntomas similares de la enfermedad. Martínez manifestó que la infante se encuentra recluida y aislada en el Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara de Barcelona y está recibiendo el tratamiento correspondiente, destacando que las muestras de sangre ya fueron enviadas al Ministerio de la Salud en Caracas para determinar si se trata de la enfermedad bacteriana. La paciente ha tenido una evolución totalmente satisfactoria, se ha mostrado afebril, está tolerando la vía oral, es una paciente que actualmente está prácticamente recibiendo tratamiento antibiótico y lo que corresponde a la vigilancia epidemiológica del caso, así como también los familiares. El presidente de Salud Anzoátegui detalló que a la familia de la niña también se encuentra aislada. Además, se inició un cerco epidemiológico para evitar que esta bacteria, que tiene un saldo de 20 niños fallecidos en el estado Bolívar, se propague en la entidad. En Táchira, las fuertes lluvias generadas por el fenómeno Matthew dejaron al menos 80 viviendas anegadas. Marine Glot nos tiene la información. La emergencia se registró en los municipios Jáuregui y José María Vargas. El Cobre y La Grita por la Trasandina están incomunicados. Desde el sector Angostura hasta La Quinta se contabilizan 80 derrumbes y un centenar de viviendas afectadas. Hay más de 10 millardos de dinero perdido en cosecha que los agricultores perdieron. Hay como 85 casas aproximadamente que fueron perjudicadas en cuanto a que están llenas de barro, llenas de agua. La Escuela Santa Ana del Valle quedó parcialmente tapeada. Unos 160 niños no podrán recibir clases hasta nuevo aviso. El comedor, los salones, las aulas están todas llenas de barro, los pupitres, todo prácticamente, todo. Entonces, pues necesitamos para ver cómo hacen y nos abocan y nos ayuden porque los niños no pueden perder tantas clases. Habitantes de los municipios José María Vargas y Jáuregui solicitan la presencia de cuadrillas de limpieza para evitar brotes de enfermedades, así como medicamentos y la recuperación del ambulatorio rural. Desde la carretera Trasandina en Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión.
Y en el Caribe central, el huracán Matthew tocó tierra en Haití y amenaza con afectar el oriente de la isla de Cuba. El fenómeno natural avanza con vientos de hasta 230 kilómetros por hora, manteniéndose en categoría 4. Hasta el momento se reportan 3 fallecidos por sus efectos en Haití y San Vicente, lugares en el que hubo inundaciones y deslizamientos de tierra. En Cuba, al menos 700 personas fueron desalojadas de la base naval de Guantánamo. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos indicó que Matthew también parece dirigirse hacia el este de la Florida a través de las Bahamas. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Italia, donde el Papa Francisco realizó una visita sorpresa por Amatrice, ciudad afectada por un terremoto durante el pasado 24 de agosto y en el que fallecieron al menos 297 personas. El pontífice había manifestado previamente su intención de ir a la localidad para orar con los sobrevivientes. Allí rezó en silencio ante los escombros y luego se reunió con niños y bomberos. Se espera que próximamente visite otras localidades afectadas por el sismo. En Estados Unidos, esta noche se realizará el debate vicepresidencial entre Tim Kaine y Mike Pence, compañeros de fórmula de los aspirantes a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump. El evento se realizará en la Universidad de Longwood, en Virginia, estado decisivo para las elecciones del próximo 8 de noviembre. La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció que 3 investigadores británicos fueron los galardonados con el Premio Nobel de Física 2016. David Toulouse-Duncan, Halden y Michael Kosterlitz recibieron el reconocimiento por sus descubrimientos sobre los estados inusuales de la materia. En México, autoridades detuvieron a uno de los 2 sospechosos del secuestro y asesinato de María Villar Galás, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol. Según la investigación, el detenido habría sometido a la víctima en un taxi y luego retirado dinero con su tarjeta. Aunque se pidió un rescate, la mujer fue hallada sin vida. En Francia, Kim Kardashian temió ser violada y asesinada si habría contado a la policía de París, luego de que 5 hombres entraran en el apartamento en el que se alojaba y sustrajeran un botín valorado en al menos $10 millones. Kim se encontraba durmiendo cuando en la madrugada del pasado lunes los delincuentes entraron a su habitación. Allí la ataron, amordazaron y luego la colocaron en una bañera mientras era apuntada con un arma. Se conoció que tras liberarse como pudo, gritó desde un balcón y fue escuchada por su amiga Simone Harouch, quien luego llamó a sus guardaespaldas. Los responsables, enmascarados y vestidos como policías, se llevaron teléfonos celulares y joyas, entre las que figura un anillo de compromiso de $4.5 millones. Se presume que sus publicaciones en redes sociales pudieron ser un factor para rastrear su ubicación. Tras la situación, la estrella dejó París y ya se encuentra con su familia en New York. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso venimos con más información para ustedes. Quédense allí. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con fútbol porque la Armada Criolla ya está en Montevideo. La Vinotinto de mayores llegó al aeropuerto de Carrasco en la madrugada de este martes y ya están instalados en su hotel de concentración para lo que será su partido de eliminatorias ante Uruguay el jueves. Los únicos convocados que no viajaron junto al plantel, dado que llegan directo a Uruguay, fueron Wilker Ángel y Rómulo Otero. A partir de esta tarde, la Vinotinto comenzará sus entrenamientos en Uruguay y lo hará en el estadio Luis Francini de Defensor Sporting desde las 5 de la tarde, hora local. También viajó la selección sub-20 de la Vinotinto, que disputará 2 partidos amistosos en Uruguay. El primero será el miércoles ante la selección sub-20 uruguaya y luego el jueves chocarán ante Nacional. Y hoy arranca la postemporada de las Grandes Ligas con el juego por el comodín de la Liga Americana. En un duelo de potentes ofensivas, los Orioles de Baltimore visitan a los Azulejos de Toronto. Los Orioles lideraron las mayores con 253 jonrones esta temporada, mientras que los Azulejos quedaron cuartos con 221 jonrones. Los abridores serán Marcus Stroman por Toronto, quien finalizó con récord de 9 victorias y 10 derrotas, mientras que el derecho Chris Tillman lo hará por los Orioles, tras finalizar con foja de 16-6.
A pesar de no haber podido clasificarse a la postemporada con su equipo, los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera fue nombrado jugador de la semana y del mes, luego de promediar 500 de bateo con 4 cuadrangulares y 14 carreras remolcadas en los últimos 7 encuentros de los felinos. La sanción por dopaje de la tenista María Sharapova fue reducida hoy de 2 años a 15 meses por el Tribunal de Arbitraje del Deporte, y así la estrella rusa podrá regresar al circuito de la WTA en abril de 2017. Sharapova había sido suspendida 2 años por la Federación Internacional de Tenis el 8 de junio por haber tomado Meldonium, un medicamento incluido desde enero en la lista de productos prohibidos. Y cerramos con notas de baloncesto porque el NBA criollo Greivis Vázquez continúa exitosamente la recuperación de una lesión que lo afecta desde hace 2 temporadas, cuando fue operado para remover astillas de hueso de su tobillo derecho. Ya con la pretemporada en marcha para su nuevo equipo, los Nets de Brooklyn, Vázquez se mostró activo y dijo sentirse muy bien en las sesiones de entrenamiento que dirige Kenny Atkinson antes del inicio de la temporada regular el próximo 25 de octubre. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, y falta solo un día para la noche más linda del año y nosotros nos vinimos al gran estudio 1 de nuestro canal para llevarle de cerca todos los preparativos. Este miércoles 5 de octubre a las 7 de la noche, Venevisión transmitirá en vivo el Miss Venezuela 2016 desde el Estudio Gigante. Será una noche de pasión tropical bajo la animación de María Ángel Ruiz y Leonardo Villalobos, donde las 24 candidatas podrán mostrar sus esbeltas figuras, belleza e inteligencia. En esta edición, el opening está a cargo de Omar Enrique, Felipe Peláez y Eddie Herrera. Gustavo Ellis y Oscarcito también tendrán una participación especial en el desfile de traje de baño. Sin duda, una noche llena de sorpresas a cargo de la producción de Ricardo Di Salvatore, Vicente Alvarado y Eric El Pollo Simonato. A mi lado tengo a Leonardo Villalobos, que tiene 6 años consecutivos animando el Miss Venezuela. Entiendo que regresaste a Venezuela especialmente para animar acá. ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz de reencontrarme con tanta gente. No tenía tanto tiempo, tenía apenas 2 meses fuera del canal. No fuera del canal, sin estar aquí, porque yo sigo siendo parte de Venevisión. Reencontrándome con todos los amigos con los que tengo ya 15 años trabajando. Tengo 15 años en esta planta y además feliz de volver a estar en el escenario del Miss Venezuela. ¿Qué ves de especial en este grupo del Miss Venezuela? ¿Y ya tienes tu favorita? Mi favorita siempre es mi Zulia. Es una cuestión de lealtad con el terruño. Siempre Osmela hace un gran trabajo. Las muchachas son hermosas, pero creo que la organización Miss Venezuela cada vez involucra más a las candidatas en la labor social y eso es muy importante. Cada vez se desarrolla más esa parte humana, ese contacto con las instituciones y creo que eso es importantísimo porque le da mucho más sentido, mucho más valor, mucho más fuerza al concurso y estas muchachas siento que están muy involucradas con eso, que además de ser parte de esa labor de la organización de Cisneros Media, que más adelante después del concurso continúen involucrándose con esas causas que tenemos que hacerlo todos los venezolanos. Este es un buen inicio para ellas. La invitación es para mañana, miércoles 5 a partir de las 7 de la noche por aquí por Venevisión para que disfruten del Miss Venezuela 2016, un espectáculo hermoso, lo van a disfrutar muchísimo. Muchachas, estamos en pleno ensayo, ya solo falta un día. Cuéntenme cómo se sienten, nerviosas, ansiosas, emocionadas. Muy emocionadas y bueno, felices porque al fin la noche más linda de todo un país llegó. Y estamos, pero ya con ganas de ir a darle el todo. Sí, bueno, estamos contentas, un poquito nostálgicas, pero ya el trabajo se va a ver. Ya vamos a ver los frutos de todo lo que hemos hecho en esta temporada de la belleza. Bueno, muy emocionada, un poquito nerviosa, con muchas ganas de que ya sea el día de mañana y bueno, feliz de poder participar en el Miss Venezuela. Súper contentas y antes que todo agradecerle a todos los bailarines, a Brian, a Imaru, todos porque nos han tenido muchísima paciencia y ver todo eso hace que se nos erice la piel. Amigos, y con esto me despido y la invitación es a seguir con nosotros todos los detalles rumbo a la noche más linda del año, este miércoles 5 de octubre a las 7 de la noche por Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Vamos a la siguiente pausa. Así es, al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Estará conversando con Endrina Yepes. Al regreso. En
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí. Hay muchos temas interesantes que abordar el día de hoy, sobre todo tratándose de lo que sucedió el día de ayer y la respuesta que ha dado ante esta denuncia que se formuló ante el Ministerio Público por parte de la canciller Delcy Rodríguez al presidente de la Asamblea Nacional, hablando de confabulación con potencias extranjeras, traición a la patria, entre otros aspectos. Hoy el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, daba respuesta a esta denuncia, y para cualquier ciudadano del mundo resultaría muy extraño que un canciller denuncie al presidente de un parlamento o que se produzcan este tipo de duelos o confrontaciones. Yo tengo aquí en mi mano su libro Aquí y Ahora, estoy empezando a revisarlo y vi que una de las partes que usted dedica mucha atención es a la necesidad de una política diferente, una política superior, y también hace referencia de un modo crítico a que se requiere una oposición distinta. Tal vez esto comprendiendo que usted tiene una postura totalmente diferente a la del Ejecutivo Nacional, lo pone en el ojo del huracán por tener esta postura tan crítica. ¿Qué es lo que hace falta para entender la complejidad de lo que sucede hoy en Venezuela? Lo que hace falta es sobre todo pensar en Venezuela. No pensar en mi proyecto personal, no pensar en los intereses del gobierno o en los intereses de la oposición, sino pensar en los intereses del país. El país está en una crisis muy grande y esa crisis afecta a los ciudadanos. Los ciudadanos están en este momento pasando hambre. Hay muchos ciudadanos venezolanos que están registrando potes de basura para tratar de conseguir algo de comer. Los ciudadanos están sufriendo el desabastecimiento, el alto costo de la vida. Cuando por fin consigues un producto, no tienes dinero para comprarlo. Esos son los problemas que está sufriendo la familia venezolana. Un padre o una madre venezolana que no consigue medicinas para atender la enfermedad de un hijo. Esos son los problemas del país. La gente que está padeciendo los rigores de la inseguridad, de la delincuencia. Y yo estoy seguro que todos los ciudadanos quisiéramos ver a nuestros líderes ocupándose de los problemas del país. No de dimes y diretes, y no de peleitas subalternas, y no de que tal o cual, sino, oiga, ¿cómo abordamos la solución de la gravísima crisis que está atravesando Venezuela? A eso también usted le dedica un capítulo que habla del estado al servicio de los ciudadanos y no al revés. Exacto. Pero ¿cómo superar el momento que vive Venezuela? Porque pareciera que los temas son recurrentes y también la agenda temática que tenemos nos invita cada semana a atender un aspecto diferente sin abordar la profundidad de la crisis que vive el país. En el libro lo que procuro es decir varias cosas. Primero, la crisis que está sufriendo Venezuela es muy grave. Pero otros países han tenido crisis tan graves o más graves. Nosotros tenemos, por ejemplo, una inflación intolerable de 700%. Pero un país latinoamericano, amigo nuestro, hermano nuestro, que es Bolivia llegó a tener 5.000% de inflación, y Argentina, y Chile, y otros países. Alemania también tuvo problemas inflacionarios terribles, y encima una guerra mundial que destruyó completamente el país, y salieron de esa crisis. Mi libro quiere ser una invitación al optimismo, a la confianza en Venezuela, a que a pesar de todas las dificultades vamos a salir adelante. Pero que tenemos que darle una gran jerarquía al debate político. No perder tiempo en pleitos subalternos, sino procurar una agenda. Y entonces propongo esta agenda. 5 puntos. Tenemos una crisis política, y yo diría que esa crisis política se resolvería si hacemos honor al artículo 136, creo que es de la Constitución Nacional, que dice que las ramas del poder público deben colaborar entre sí para resolver los problemas de los ciudadanos, que es lo más importante en una democracia, los ciudadanos. El problema no es, oye, qué agudo es fulano de tal para insultar al gobierno, o qué agudo es el gobierno para contestarle a fulano de tal. Eso es perder tiempo.
Lo que tenemos que hacer es ver problemas políticos, problemas económicos. La economía venezolana tiene varios años metido en las dos peores enfermedades que puede tener una economía son inflación y decrecimiento, falta de crecimiento económico, porque nos estamos la caída del Producto Interno Bruto. La caída del Producto Interno Bruto, muy bien dicho, lo has dicho técnicamente muy bien. Ahora, ¿cómo reanimamos el aparato productivo del país? No es complicado. Resolver el problema económico venezolano es relativamente sencillo, pero supone... El gobierno ha dicho en varias ocasiones que es víctima de una guerra económica. ¿Usted Bueno, cree que existe una guerra económica yo creo que contra ya Venezuela? ese argumento es perfectamente fastidioso, porque si la guerra económica es lo que nos tiene tan mal como estamos, oye, tienes que ganar la guerra o irte. Entonces, si no eres capaz de ganar la guerra, vete para tu casa. Pero no puedes darme ese argumento año tras año y los venezolanos cada día estamos viviendo peor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar políticas económicas sensatas. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos conseguir un apoyo financiero internacional para atender los problemas más urgentes de poner comida en la mesa de la familia venezolana. Eso me da pie también para consultarle algo. También en el libro usted hace referencia a que la crisis hace necesaria la unidad. Claro. JJ Rendón ofreció unas declaraciones que se convirtieron en muy controversiales porque hablaba de que la Mesa de la Unidad Democrática estaba muerta. ¿Cree usted que la MUD está muerta? No, yo no creo que esté muerto. A mí no me gusta hablar de muertos, además. Yo creo que todos tenemos algo que aportar. En la Mesa de la Unidad Democrática, que es un acuerdo político electoral sobre todo, eso no es un partido político. Es una facción, si lo sino vemos una desde el punto agrupación de partidos. teórico. Hay mucha gente valiosa y muchas ideas valiosas. Yo quisiera que fueran mejor todavía, que tuvieran una actitud más propositiva, que los partidos estuvieran mejor. Los partidos están muy débiles en Venezuela y no hay democracia sin partidos políticos. Yo quisiera que hubiera partidos mucho más representativos, con mucha más fuerza, que tuvieran capacidad de interpretar el momento que estamos viviendo los venezolanos. Necesitamos mejor gobierno y necesitamos más que oposición. El país necesita alternativa, es decir, que el país... Propuestas. Sentir que hay una gente que tiene claro qué es lo que hay que hacer, no quién. Quién es importante, pero lo más importante es saber qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si se diera el referéndum revocatorio, en un mes hay que elegir un nuevo presidente. Yo no sé si está todo preparado para que en un mes se defina quién es la persona que se va a postular. A su juicio, el referéndum revocatorio irá en el 2016. Mira, es una figura que está consagrada en la Constitución y el país quisiera un cambio. Entonces, es natural que los líderes de la alternativa digan: hay un mecanismo en la Constitución, un mecanismo legal, democrático, aplíquese. Es comprensible, por cierto, que el gobierno trate de evitarlo, porque el resultado del referéndum no es un misterio para nadie. El gobierno sabe perfectamente bien cuál sería el resultado del referéndum y la oposición también. De modo que lo que le tenemos que pedir al gobierno es que se mantenga dentro del respeto a la Constitución y a la ley, que mantenga el instrumento que ellos mismos incorporaron a la Constitución, porque ese instrumento no existió nunca en las constituciones anteriores de Venezuela. Además, yo me imagino que son muy pocos los países que tienen esa figura del referéndum revocatorio. Pero ahí está, y es natural que la oposición intente utilizarlo. Pero, permítame decir algo. Yo estoy convencido de que mucho más importante es la agenda de los problemas de los ciudadanos venezolanos. La gente quiere conseguir comida, la gente quiere ver los mercados llenos de bienes y servicios y productos al alcance de su bolsillo, que el dinero que yo tengo me permitan comprar esa cosa. Y la solución de los problemas económicos, más allá de la argumentación de la guerra, es relativamente sencilla. Si se aplica el sentido común, la mayoría de los economistas, que Venezuela tiene economistas muy competentes, la mayoría no, la unanimidad, recomiendan 3 o 4 cosas. Hay que eliminar los controles artificiales de la economía, hay que eliminar el control de cambios, hay que eliminar el control de precios, hay que estimular la producción, hay que promover las inversiones. El país no va a crecer si no tiene más y mejores inversiones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Esas cosas están dichas en mi libro. Y yo le pido a los venezolanos, mira,
ocupémonos de resolver los problemas estos y no perdamos más tiempo en pleitos inútiles. Promovamos grandes consensos para que el país pueda progresar. Un aspecto importante de la economía es el presupuesto que hace el Ejecutivo para cada año. Claro. El presidente Nicolás Maduro anunció el día de ayer que la consulta del presupuesto 2017 no se hará a la Asamblea Nacional, sino que se consultará al Tribunal Supremo de Justicia porque considera que la Asamblea Nacional está en desacato. ¿Considera usted esto la vía correcta? Perfectamente absurdo. La esencia de la democracia es la independencia y la autonomía de las ramas del poder público. Y el Parlamento nació, en la historia universal apareció la figura del Parlamento para examinar los ingresos del Ejecutivo, porque esos no son dinero del partido de gobierno, ese es el dinero de todos nosotros los venezolanos, es nuestro dinero. Entonces nuestros representantes que están en la Asamblea Nacional son los que tienen que evaluar cuánto dinero hay, en qué se va a invertir, cuáles son las prioridades, en qué cosas no vale la pena invertir y tal. Eso es una relación que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, que debería ser mucho más constructiva. Y yo lamento mucho que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Venezuela sea tan mala como es. No me voy a poner a especular quién tiene más culpa que el otro, pero en todo caso no es lo que los venezolanos quisiéramos que fuera. ¿Qué hace falta para que en Venezuela se imponga el diálogo? Yo quiero asociar este planteamiento a lo que sucedió en Colombia tras el no que se impuso en la consulta que se hizo sobre el acuerdo de paz. Y el presidente Santos decía que las polarizaciones son negativas y ahora está convocando unas mesas de trabajo para analizar de qué manera se fijan los acuerdos de paz. ¿Cómo hacer en Venezuela para que exista un acuerdo y unir esta respuesta también acerca del impacto que tiene lo que sucedió en Colombia en nuestro país? Yo tengo la impresión de que el resultado del plebiscito ha provocado un incremento del patriotismo. Me explico. El presidente Santos reaccionó muy democráticamente. Salió en la televisión en un discurso brevísimo, por cierto, no creo que llegó a 3 minutos, y dijo, acepto que el resultado fue el no. Y por tanto llamaré a los líderes de los partidos que promovieron el no para que me digan qué piensan ellos que debemos hacer ahora. Y los líderes que promovieron el no, entre los cuales el más importante, Álvaro Uribe, el presidente Uribe y también el presidente Pastrana, inmediatamente manifestaron su disposición a ir. El presidente Uribe no fue a la primera reunión, pero dijo, voy a la segunda. Y se está produciendo el diálogo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego? La paz. Y todos los colombianos, unánimemente, los que votaron por el sí, los que votaron por el no, seguramente quieren la paz. Y los líderes quieren la paz. Entonces el resultado del referéndum, del plebiscito, los puso a pensar en el interés nacional. El interés nacional es la paz en Colombia. ¿Qué quisiera yo que ocurriera en Venezuela? Con este gobierno o con un gobierno que lo sustituyera, que hubiera suficiente patriotismo como para decir, mira, el interés nacional nos obliga a buscar los consensos fundamentales que permitan resolver los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de infraestructura, por ejemplo, el agua, la luz eléctrica, la seguridad, la educación, la salud. Esos son los problemas que tenemos que abordar, porque son los que afectan a los ciudadanos, son los que afectan a la gente. Entonces yo quisiera una política más centrada en la persona humana de cada venezolano, no en los pleitos entre los líderes, no en los intercambios de insultos o de improperios, sino en la búsqueda de la solución nacional. Se nos agotó el tiempo. Qué lástima. Agradecemos su presencia aquí en el estudio de Noticiero Venevisión y bueno, siempre las puertas abiertas para analizar diversos temas. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias, Endrina. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.